Hola mis amigos, otro tema súper interesante que compartir con ustedes. Eh, Esta vez me agrada mucho sus comentarios y continuamos con la materia. Hoy les traje un tema súper interesante, muy importante en la clínica, que dominemos eh, el, los trastornos del potasio. ¿Por qué? Porque es un tema realmente muy interesante y de mucha relevancia clínica. El potasio, eh, cuando está elevado más de 5 miliequivalentes por litro en el líquido o en el espacio extracelular, pues se habla de una hipercalemia. Normalmente las concentraciones extracelulares se encuentran entre 3.5 y 5. Ahora, hay otro grupo de cationes también extracelulares importantes. El que más presencia extracelular tiene en este caso es el sodio, de 135 a 145 miliequivalentes por litro extracelular. Intracelular, el sodio, el catión sodio permanece alrededor de los 10 miliequivalentes. El potasio, hay una gran diferencia extracelular de intracelular. Fíjense, intracelular llega hasta 150 miliequivalentes por litro. Estos son los cationes más importantes, y le sigue el magnesio entre 1.5 y 2.5 miliequivalentes por litro extracelular, seguido de los aniones, el cloro, que está aproximadamente en un rango de los 103, y el bicarbonato 26 miliequivalentes. Esta concentración de los iones extracelulares e intracelulares es muy importante. ¿Por qué? Porque esto lo que va a mantener es el potencial de membrana en reposo. Este potencial va a estar dado por la presencia de estos iones, y va a tener una carga positiva extracelular y una carga negativa intracelular. Esto ocurre en todas las células nerviosas, en los axones de las neuronas, en las células del miocardio, y tiene gran importancia. ¿Por qué? Porque estos iones pues se mantienen. Por ejemplo, en el caso de hoy que hablamos del potasio, el potasio va a difundir fácilmente a través de esta membrana por canales de difusión, y existe una bomba de sodio potasio que normalmente saca al exterior 3 sodios e ingresa 2 potasios. Esta bomba, por supuesto, requiere de energía, requiere ATP, y cualquier estímulo se produce una despolarización de esta membrana. Cualquier cambio en los electrolitos, en los iones, pues aumenta la excitabilidad de la membrana, y el potencial de excitabilidad mucho mayor puede desencadenar, como es el caso del aumento en el potasio, puede inducir cambios electrocardiográficos que lleguen a ser extremadamente graves. Pero en el día de hoy vamos a enfocarnos específicamente en el potasio. El potasio, por su importancia y relevancia clínica, vamos a tener en el primer acápite la etiología de por qué se incrementan los niveles de potasio en el organismo. Y uno de los elementos importantes es porque el potasio que normalmente está no se puede excretar. Aproximadamente del 90% del potasio se excreta por vía urinaria. Esto es muy fácil de comprender, que cualquier fallo renal pues va a incrementar los niveles de potasio. Esto es una pregunta muchas veces que hacen en el BOAR. ¿Por qué? Porque en ocasiones nos preguntan sobre qué tipo de dietas pues se puede incluir en este tipo de pacientes para evitar que se eleven los niveles de potasio. ¿Por qué? Porque hay alimentos específicamente que tienen un alto nivel de potasio. Ahí está, podemos mencionar entre los jugos, tenemos cítricos como la naranja, tenemos el grapefruit, que es la toronja, tenemos las frutas como la banana,
tenemos las legumbres, el brócoli, mencionar también el cántalo, la fruta, el cántalo, el honey dew, que es como el melón parecido al cántalo verde. Tenemos también en los frijoles casi todos los tipos de frijoles, las patatas, la papa, y los pescados, sobre todo pescado, por ejemplo, la tuna tiene gran cantidad de potasio. Entonces tenemos que conocer bien toda la variedad específicamente de alimentos ricos para evitarlos en este tipo de pacientes. En el caso del excesivo entrada de potasio, muchas veces de forma iatrogénica se ponen soluciones potásicas que incrementan los niveles del mismo. Tenemos que ver también, por ejemplo, los niveles en la sal substitute, que se usa la sal sustituta. Pues tenemos que ver bien en el label lo que dice respecto a la concentración potásica de las mismas. Y hay una causa muy importante que es el hipoaldosteronismo. El hipoaldosteronismo se divide, o lo dividimos para un mejor estudio, con la renina baja y la aldosterona disminuida, como es el caso de la nefropatía diabética, y con renina alta o normal, puede estar normal también, con aldosterona disminuida. Esto se ve en una insuficiencia renal primaria de la glándula, y un ejemplo clásico es el Addison disease, la enfermedad de Addison. En esta alteración de la glándula suprarrenal, pues no se llegan a producir la aldosterona, y un déficit en la producción de aldosterona. Recordemos la importancia de la aldosterona en la función de mantenimiento del volumen de líquido en el organismo. Acuérdense que cualquier caída de presión desencadena renina, angiotensinógeno 1 por la enzima convertidora en el pulmón de angiotensina en la 2, y la angiotensina 2 estimula en la suprarrenal la secreción de aldosterona, que no es más que produce la retención de sodio y la eliminación del potasio. Al no haber aldosterona, o estar disminuida esta aldosterona, pues ¿qué pasa? Que no se excreta, se acumula el potasio, y en este caso habría una hiperpotasemia característica del Addison disease. Casi todo está bajo en el Addison disease, excepto el potasio, que va a estar elevado. Otro ejemplo tenemos en los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, como es el captopril, enalapril, lisinopril, y en la hiperplasia suprarrenal congénita, por poner algunos otros ejemplos. Y en el otro grupo importante en etiología está la redistribución interna de este catión. Por ejemplo, en las hemólisis masivas, posterior a una reacción transfusional, a una hemolitis autoinmune, anemia, recordemos que las células contienen gran cantidad de potasio intracelular, y ese potasio, al salir al exterior, pues produce una hiperpotasemia. Esto pasa en el tumor Lysis síndrome, por ejemplo, en el linfoma de Burkitt, muy importante, en algunos tipos de leucemia linfocítica aguda, y con el uso amplio de muchas drogas que debemos de conocer. Por ejemplo, los selective calcineurin inhibitors. Estos se usan, esta es la ciclosporina y el tacrolimus. Estos se usan en individuos que necesitan para evitar rechazo de órganos, y ellos producen una disminución de la release de la renina. Hay otros, la succinilcolina, los beta blockers, muy importante, los beta blockers, los ahorradores de potasio, por supuesto, esto es clásico, los ahorradores de potasio. Ahí tenemos el amiloride, la espironolactona, el trianterene, muy importante manejarlo, y
Aquí les puse también en la rhabdomiolisis y en los quemados. La rhabdomiolisis se produce cuando hay un trauma importante a nivel muscular y se produce el daño del tejido muscular y sale este potasio al exterior. Y en los quemados, recuerden que en los quemados existe una gran destrucción celular. Les voy a decir esto porque muchas veces también tenemos una llamada pseudohipercalemia, o sea, una pseudohiperpotasemia. ¿Por qué? Porque a la hora de hacer la extracción de sangre, pues el flebotomista muchas veces mantiene con mucha presión y esto puede producir daño tisular y nos puede incrementar, por rotura de células, nos puede incrementar el potasio y en realidad es una pseudo hipercalemia porque en realidad no está elevado los niveles. Esto es una mala técnica de la extracción de la sangre. Debemos también tener en cuenta a la hora del diagnóstico. El diagnóstico lo dividimos en dos partes. O sea, en la parte clínica, realmente la parte clínica es poco evidente en muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque da un weakness, o sea, debilidad sobre todo a miembros inferiores más que miembros superiores, con varestesia, puede haber calambres, pero una de las cosas más importantes, una vez que tengamos estos elementos, es tener un electrocardiograma. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que la excitabilidad de la membrana, el potencial el umbral de reposo de excitación va a estar muy cercano al de reposo, y entonces estas células van a ser bien excitables, y esto va a traer aparejado que se aparezcan arritmias. Este es, por ejemplo, dividimos aquí en cuanto a la concentración del potasio entre 5,5 aproximadamente 6,5, otros libros, otra literatura dice 7. Comienzan a aparecer el Toll y Peak T-Wave. Vemos, aquí les puse un string normal donde aparece el complejo normal, la P, la despolarización auricular, después viene el QRS y después viene la T, o sea, la despolarización auricular, después la despolarización de los ventrículos y después la repolarización ventricular. Como vemos, esta es un complejo totalmente normal. Ahora, aquí no aparece la P, el QRS normal, estrecho, pero ya aparece la T puntiaguda y alta. Este es característico, este es uno de los signos iniciales de la hipercalemia. Posteriormente, en niveles un poco más altos, el QRS empieza a ensancharse. Esto es importante. Un QRS, vemos la P, después viene el QRS con una característica bien evidente. Un QRS más de 0,12 que se ensancha. Y ya posteriormente, con niveles más altos, pues se habla que desaparece la onda P y puede aparecer un patrón sinusoidal que está dado por el complejo QRS ancho y las T-Waves y las ondas T. Pueden aparecer incluso arritmias. Esto es prácticamente, estas cifras son muy graves, y aparece una ventricular fibrillation, un cuadro que muy letal, una arritmia letal, e incluso puede llegar a la sistolia, al paro cardíaco. Por eso es muy importante tener el conocimiento electrocardiográfico para estar al tanto con este tipo de eventos. En el diagnóstico, la evaluación para el aldosteronismo está la condición clínica, los laboratorios, tenemos que medir renina, aldosterona, cortisol, evaluar la función renal, cómo está este paciente, la diuresis, el urinary output de ese paciente, que sea más de 30 mililitros por hora como mínimo, el BUN, la creatinina,
y debemos tener toda la lista de medicamentos que se están administrando en estos pacientes. El tratamiento, muy importante, el tratamiento lo dividimos en una acción bien rápida, los que actúan bien rápidamente, y los que actúan removiendo definitivamente el potasio del organismo. Y para actuar rápidamente, lo primerito que tenemos es el calcio IV. El calcio IV se usa por vía endovenosa y un inicio de 5 minutos con una duración aproximadamente de 30 minutos. Este comienza bien rápido y cuando tenemos niveles altos, pues es importante, porque para evitar que se desencadene la arritmia, comenzar con el tratamiento. Y IV se comienza con insulina regular con una glucosa hipertónica. Esto tiene un inicio de 15 minutos con una duración aproximadamente de 2 horas. Y también tenemos el uso de los beta 2 agonistas, por ejemplo el albuterol, la terbutalina, que ingresan el potasio a la célula con un inicio de 30 minutos y una duración hasta de 2 horas. Y por último, los que remueven ya el potasio del interior del organismo, tenemos los diuréticos. Recordemos los diuréticos de asa, los que actúan en la posición ascendente, bloqueando la bomba de sodio ATPasa en el asa de Henle. Ahí está la furosemida, bumatenide y las teacidas, que actúan a nivel del tubo contorneado distal. Y un medicamento muy bueno, el sodium poliesterene sulfonate, que es el famoso keyexalate. Este hace un exchange o sea, cambia sodio por potasio en el lumen intestinal, y aunque tiene produce algunas manifestaciones, algunos efectos adversos digestivos, y muy raro está descrito una necrosis intestinal, para que tengamos conocimiento. Y el más efectivo de todos es la hemodiálisis. La hemodiálisis, en caso de una elevación como cifras muy elevadas de potasio, en que tengamos que actuar rápidamente con este paciente, pues la hemodiálisis constituye la manera más efectiva de remover estas concentraciones altas de potasio del organismo. De una forma muy concreta, pues traté de ser lo más específico posible para que se comprenda la etiología, los mecanismos de producción de este ion, y muy importante que dominemos para la vida práctica, no solo para los exámenes, sino para la vida práctica, el manejo de la hipercalemia. Muchas gracias y hasta un próximo video. Recuérdense, cuando tengan la oportunidad, suscríbanse a mi canal. Muchas gracias.